sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Y hoy el Señor nos trae una palabra de poder. Claro que toda la palabra del Señor es poder. Necesitamos es hacerla poder en nuestras manos. Yo le pregunto a usted, ¿alguna vez en su vida usted ha vivido el rechazo? ¿Sí ha vivido el rechazo? Bueno, el rechazo es una manifestación infernal muy violenta, muy violenta. Estamos en tiempos de resurrección, pero cuando vemos lo que le tocó vivir a Cristo, si lo semejamos y tomamos esta semana, ¿qué vivió Cristo? ¿Qué vivió Cristo si recordamos 2000 años atrás esta semana? ¿Qué vivió? Rechazo. ¿Y quiénes lo rechazaron? Nosotros. Amén. Entonces, algo que quiero y el Señor quiere que usted hoy sepa, es que millares de demonios activan las manifestaciones de rechazo. Millares de demonios. ¿Cuál es la misión de los demonios? Su misión es tratar de deshacer las glorias extraordinarias que Dios va a hacer en su vida. Amén. Y antes de leer la palabra vamos a colocarnos en pie y vamos a darle gracias al Señor. Te damos gracias, poderoso Dios, por este tiempo de hoy que nos permite, Señor, estar aquí en tu casa, Señor. Estamos gozosos, Señor, por este tiempo de resurrección, amado Padre. Hoy en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra a ti, Jesús. Gloria y honra por todo lo que hiciste, Señor, en la cruz del Calvario. Porque no solo resucitaste, sino que nos redimiste de nuestros pecados y nos diste libertad, Padre amado. En tu nombre, Jesús, hoy clamamos que tu Santo Espíritu sea trayendo revelación de esta palabra que tienes para hoy, para tu iglesia, Señor. Para los que están aquí presentes, Señor, y aún para los que puedan ver esta transmisión, Señor, esta palabra a través de las redes, Señor, que seas tú tocando, Señor. Toca los corazones, Señor. Toca la incredulidad aún de las personas, Señor. Toca ese corazón de piedra. Tú eres el único que puedes volver ese corazón un corazón de carne, Señor. Hoy en el nombre de Cristo Jesús te pedimos, Espíritu Santo, ven, úsame como vaso, como barro en tus manos. Predica tu palabra a través de mi boca. Hoy te pido, Señor, que traigas la revelación de tu palabra a tu pueblo, Señor. Hoy te pido que bendigas en el nombre de Jesús a nuestras autoridades espirituales, al apóstol José Duarte, a la profeta Giselle, Señor, al Ministerio Casa Apostólica Mundial, Señor. Bendice, Señor, a las autoridades de este país, Señor, al presidente, Señor, gobernadores y alcaldes, Padre amado. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiando a todos los que estén alrededor de ellos, Señor, para que puedan ejecutar un buen gobierno, Señor, para que te reconozcan a ti, soberano Dios, como el grande, como el poderoso. Te damos gloria y honra a ti, Señor Jesús. Gracias, Padre. Y vamos a leer la palabra, no se siente, esa palabra que hoy nos trae el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y con la presencia de su Santo Espíritu. Vamos a ir a Oseas 8. Oseas 8. Amén. En una actitud de reverencia, de pie, vamos a escuchar la palabra. Amén. Dice la palabra del Señor. Pon la trompeta a tu boca. Como un águila viene el enemigo contra la casa del Señor, porque han transgredido mi pacto y se han rebelado contra mi ley. Claman a mí
Dios mío, los de Israel te conocemos. Israel rechazó el bien. El enemigo lo perseguía. Ellos han puesto reyes, pero no escogidos por mí. Han nombrado príncipes, pero sin saberlo yo. Con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. Él ha rechazado tu becerro, oh Samaria, diciendo: mi ira se enciende contra ellos. ¿Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación? Porque de Israel es este también, un artífice lo hizo. Y él no es Dios. Ciertamente será hecho pedazos el becerro de Samaria. Porque siembran viento y recogerán tempestades. El trigo no tiene espigas, no da grano, y si lo diera se lo tragarían los extraños. Israel ha sido devorado. Ahora están entre las naciones como vasija en que nadie se deleita. Porque Israel ha subido a Asiria como asno montés solitario. Efraín alquiló amantes. Aunque alquilen aliados entre las naciones, ahora los juntaré y comenzarán a debilitarse a causa de la carga del rey de príncipes. Por cuanto Efraín ha multiplicado altares para pecar, en altares para pecar se le han convertido. Aunque le escribí 10,000 preceptos de mi ley, son considerados como cosa extraña. En cuanto a mis ofrendas de sacrificio, sacrifican la carne y se la comen, pero el Señor no se ha complacido en ellas. Ahora se acordará de su iniquidad y los castigará por sus pecados. Ellos volverán a Egipto. Pues Israel se ha olvidado de su hacedor y ha edificado palacios, y Judá ha multiplicado las ciudades fortificadas, pero yo enviaré fuego a sus ciudades que consumirá sus fortalezas. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Amén. Pueden sentarse. Este enemigo que descendía como águila era Asiria. Y él llegaba a atacar a Israel y a llevarse a la gente a la cautividad. Pero ustedes notan que dice la palabra que el pueblo clamaba, pero ya era tarde porque habían sido tercos al no dejar a sus ídolos. Había terquedad en el pueblo de Israel. Y nosotros, al igual, si miramos hoy, al igual que el pueblo de Israel, clamamos a Dios para que alivie nuestro dolor. ¿Cuántas veces hacemos eso? Muchas veces clamamos al Señor, pero no queremos que Él cambie nuestras vidas. Solo buscamos al Señor en momentos de necesidad, pero no le decimos al Señor que empiece a transformarnos, porque buscamos solo a Dios para cosas puntuales. Amén. Muchos, tal vez en muchos viene el arrepentimiento, igual que el pueblo de Israel, pero viene un arrepentimiento que ya es demasiado tarde, cuando ya no hay nada que hacer. Y lamentablemente vivimos situaciones dolorosas a causa del pecado. La pregunta es, ¿por qué tenemos que aprender nosotros a través de los golpes? ¿Por qué tenemos que vivir situaciones difíciles, de tragedias, de muertes, de enfermedades, para poder reconocer al Santo de Israel? En muchas naciones han retirado la huella de Dios en la vida diaria. Hoy usted se pone a revisar y hay muchas naciones todavía en las que cada día va creciendo más la ausencia de Dios. Miremos nuestra nación. Todavía tenemos a Dios presente, pero cuando miramos hoy, evalúe usted la juventud de ahora y en sus comportamientos y en sus actitudes, incluso cuando tú tratas de tener una conversación
con un joven ahora te das cuenta de que Dios no está allí. Es tanto el desorden que se causa hoy en las familias que Dios no está en las familias. Y aún vemos, aún en las instituciones educativas, que es donde gran parte del tiempo permanecen nuestros hijos, también han sacado al Señor. Allá no lo tenemos como una parte principal en nuestras vidas. Y una nación se olvida, cuando una nación se olvida de su creador, de quien lo hizo, le cuento que no va a valer nada que le ayude en los momentos en que usted vaya a vivir una prueba. Cuando usted aparta a Dios de su vida. La cosecha es el resultado de la siembra de una buena semilla. ¿Cuál es la buena semilla? La palabra del Señor. ¿Quién es la tierra? La tierra es usted. Pero la pregunta es, ¿qué tipo de tierra es usted para que esa semilla se siembre en usted y produzca buen fruto? Revísese usted hoy, ¿qué tipo de tierra es usted? Porque cuando usted va a plantar una buena semilla en su casa, una muy buena semilla, yo creo que usted busca la mejor tierra. Y aparte de buscarla, usted abona esa tierra, la prepara. Si la palabra del Señor es una buena semilla, ¿qué tan buena tierra es usted? Y yo quiero que se lleve eso de reflexión hoy para que usted medite. ¿Qué tan buena tierra es usted? Israel arrojó su semilla espiritual al aire y se dedicó a actividades que no tenían ningún sentido. Pero cuando usted evalúa lo que hoy pasa en nuestra sociedad, muchos han desperdiciado esta buena semilla. Muchos. Y por muchos años también desperdiciamos esta buena semilla. Porque la palabra del Señor hoy está lejos. Decíamos ahora, está lejos. Lejos de las personas. Usted habla con personas que te hablan tal vez de religión, el que vagamente conoce al Señor, pero cuando empiezas a introducirte un poquito en la palabra, solo un poquito, no, yo no sabía eso, yo no conocía eso. Entonces tenemos un tesoro tan grande que lo tenemos a un lado de nosotros, aislado. ¿Cómo va a producir fruto esa semilla si yo no la siembro en mí? Ahora, si yo como esa tierra no estoy preparado para recibir esa semilla, ¿qué va a pasar con esa semilla? Dice la palabra que llega la semilla y muchas semillas se van por terrenos pedregosos, por espinos. ¿Y esa semilla va a tener fruto? No, la que tiene fruto es la que llega ¿a dónde? A tierra fértil. Es decir, que usted y yo tenemos que prepararnos para ser tierra fértil para poder recibir esa semilla. Amén. La idolatría de Israel y sus alianzas con extranjeros no le dieron protección. Hoy vemos que la idolatría sigue jugando un papel importante, así como lo jugó en ese tiempo en el pueblo de Israel. Estamos idolatrando. Esta semana es una semana donde vemos el furor de la idolatría. Siguiendo, corriendo detrás de muñecos. Por ahí vi hasta muchos que se cayeron y le hicieron daño a la gente. Siguiendo conductas que Dios abomina, la idolatría. Siguiendo colocando nuestras fuerzas en personas, así como estaba el pueblo de Israel, creyendo que las alianzas con las naciones iban a darles la paz y la tranquilidad de ellos. Así hay muchas personas confiando en lo que tienen alrededor, en sus amigos, en sus negocios, en sus empleos, en sus fuerzas, pero dejando a un lado a nuestro Hacedor, a nuestro Creador. Si buscas sobrevivir lejos de Dios, lo único que vas a acarrear en tu vida va a ser tu propia destrucción. La palabra del Señor dice: alejados de mí,
nada podéis hacer. Nada podemos hacer si estamos lejos del Señor. ¿Y por qué nos pasa tanto tiempo? Tanto tiempo para poder reconocer. ¿Notan usted que paradójicamente tienen que haber momentos de aflicción, momentos de dificultad para que una persona, y tiene que ser muy fuerte el momento de aflicción para que una persona quebrante la dura cerviz que tiene y pueda reconocer al Señor? Por eso la responsabilidad, papás, usted que conoce hoy del Señor, es que levante hoy, direccione a sus hijos por el camino del Señor, para que no tenga que vivir las situaciones que usted y yo vivimos, sino que desde ya empiece a conocer la palabra. Dice la palabra del Señor que instruye al niño en su camino y jamás se apartará de su andar. Porque hoy que tú has vivido situaciones difíciles, hoy tú dices, ojalá yo hubiera conocido esto antes, ojalá a mí desde niño me hubieran enseñado esto, amén. Y hoy como papá tú tienes la responsabilidad de levantar a tus niños en el conocimiento de la palabra del Señor, amén. Porque o quién quiere acarrear destrucción para su vida o para sus hijos. Hoy usted no la quiere, mucho menos para sus hijos. Cuando buscamos seguridad en cualquier otra cosa que no sea Dios, nos exponemos a un gran peligro. Sin Dios, entienda esto, sin Dios no existe seguridad verdadera. No hay seguridad verdadera sin Dios. Esta semana, en Occidente y en muchos países del mundo, se recuerda la muerte de Jesús, el Calvario que vivió Jesús. Se recuerda como Semana Santa. Y en los judíos es el Pesach. Que ellos este tiempo, o Semana de Pascua, es el tiempo donde ellos recuerdan la libertad de su pueblo de Egipto. Pero lo que vemos en esta Semana Santa, y miremos en el caso de nosotros acá en Occidente, es una Semana Santa, pero es una Semana Santa ¿para qué? ¿De santa qué? Santa parranda. Porque debiera ser el tiempo, un tiempo, no solamente todo el mundo lo ve como un tiempo de descanso, debiera ser un tiempo de reflexión. Y más que andar, a los que conocemos del Señor, más que andar pegados, rezando como rezan afuera con oraciones repetitivas todo el tiempo, más que andar cargando muñecos, más que andar adorando muñecos, es una semana donde debe venir un tiempo de arrepentimiento. Y si usted quiere irse a pasar a un sitio, a un lugar de descanso, pero que sea un tiempo donde usted vaya y no solamente tenga descanso, sino que tenga una comunión con el Señor, donde usted se arrepienta de las cosas equivocadas que usted ha hecho, donde usted reconozca al Señor como su creador. Es un tiempo donde debemos dedicarle al Señor. Y no es solamente este tiempo, es todos los días. A sacar de nosotros ese viejo hombre. A sacar de nosotros eso que nos impide que tengamos avances. Y créame que no lo va a dar que usted ande cargando un muñeco, que usted ande en procesiones. Eso no te va a limpiar. Eso simplemente son tradiciones. Eso es idolatría. Y así como vimos en la palabra que Dios aborreció aquel becerro que hicieron, que levantaron, hoy todavía seguimos viendo lo mismo. No levantamos becerros, pero sí levantamos imágenes que Dios pide en su palabra que no lo hagamos. Lo que Dios quiere es que saquemos de nosotros todo lo malo, todas las conductas equivocadas, que nos limpiemos. Eso es un tiempo para purificarnos, para sacar y extraer de nosotros todo lo malo, todo lo que no nos deja avanzar. Este es el tiempo importante que el mundo ha sacado esta semana. Sí, qué bueno, vaya y hágalo, saca de usted todo lo malo. Pero no solamente es esta semana, es todos los días. ¿Pero qué hace el mundo?
¿Para qué utilizan este tiempo, esta semana? Para tomar, para pasear, para hacer todo lo que el mundo dice, para las contrataciones del mundo. Escasamente para sacar un tiempo de reflexión para el Señor. Buscamos las cosas vanas. ¿Y qué pasa cuando yo busco las cosas vanas? Buscamos los amigos para ir a compartir con los amigos y disfrutar, porque es que nos gozamos en los deleites de este mundo. La pregunta es, el día que llegue tu momento difícil, tu momento de prueba, yo te aseguro que esos amigos con los que estuviste no van a estar contigo. Y vas a estar clamando allí porque la palabra es clara. Vas a vivir el momento de aflicción y ahí sí llega el tiempo de clamor al Señor. Y tal vez en momentos donde ya las consecuencias del pecado son muy graves. Entonces, ¿por qué tiene que pasar eso? ¿Por qué hoy, año 2025, seguimos en lo mismo? Seguimos atravesando lo mismo. Por eso hoy le clamaba al Espíritu Santo que hoy traiga revelación de la palabra a cada uno de nosotros. Jesús, desde su llegada a la tierra, fue rechazado. Le tocó vivir persecución. Y mire lo que dice la palabra en Juan 1, del 11 al 13. Juan 1, del 11 al 13. Dice la palabra del Señor. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿El que lo rechaza o el que lo recibe? ¿Qué hizo usted esta semana? ¿Lo recibió o lo hizo a un lado? Pero recuerde esto, a los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, a los que le recibieron. Porque es que afuera se confunde esto. Ay, es que usted cree que ustedes son los únicos hijos de Dios. Yo también soy hijo de Dios. Mire que yo voy a la iglesia. Hijo de Dios es el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es el hecho de ir a una iglesia solamente. La pregunta es, ¿tú estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Tú realmente estás imitando a Cristo con tus comportamientos? Si tú estás haciendo eso, tú puedes decirte, yo soy hijo del Altísimo, yo soy hijo de Dios. ¿Cuántos quieren ser hijos de Dios? Amén. Observe que la primera gran manifestación del mundo diabólico es contra la agenda y el propósito divino de Dios. Y se presenta con el rechazo. El rechazo. Jesús fue rechazado, pero ¿cuántos rechazamos de nosotros a Jesús? Jesús fue rechazado y despreciado hasta por la gente que él mismo había escogido. ¿De acuerdo a eso? La misma gente que él escogió lo rechazó. ¿Recuerdan a Pedro? Lo negó. Judas lo vendió. Jesús fue rechazado por la gente con la que Dios tenía un propósito. Por la gente sobre la que Dios tenía un plan y un bienestar. Por la gente a los cuales Dios quería ayudarles. Eso lo rechazaron. Y ahí se manifestó, escuche bien, ahí se manifestó una gran potestad de rechazo. Y lo vimos en Jesús. Y yo le digo a usted, no le huya a Dios. Si usted que está aquí, si le huía a Dios, si usted solamente se estaba comprometiendo en venir a los servicios y nada más, no le huya más a Dios. Si usted que está escuchando, porque a veces es más fácil
Amén por los que están lejos y puedan ver esta transmisión, porque es el único medio que tiene. Pero hay muchos que tienen la posibilidad de estar aquí y prefieren ver este servicio en la comodidad de la casa. Eso es subirle a Dios. No le huya a Dios. No deje de sacarle al Señor los tiempos que son de consagración a Él. Evalúe las horas que tiene la semana. Son muchas horas, 24 horas diarias por 7 días, son bastantes horas. Y el Señor te pide tiempos de intimidad, tiempos de consagración a Él. Hoy es un tiempo de consagración al Señor. Pero al haber dicho tú, no voy a consagrarme al Señor por X o Y circunstancias, es huirle al Señor. Usted necesita tener el carácter para discernir que cuando Dios revela su asignación, el lugar que Él escogió para su vida, tenga en cuenta que se van a levantar manifiestas las tinieblas con rechazo. Se van a levantar, se le va a levantar la esposa, se le va a levantar el esposo, y Dios los va a usar como piedras de tropiezo. Porque eso va a pasar. Cuando hay un propósito de Dios en su vida, se le va a levantar el perro, el gato y el garabato. Pero es necesario, repita conmigo, diga, es necesario que yo tenga carácter, que tenga templanza, que tenga disciplina, que tenga firmeza y que tenga fe para no retroceder. Yo no le estoy mandando a que si se levanta el que se levante usted vaya a pelear con él. No puedes hacer eso. Hay que actuar con sabiduría. Pero solamente quiero que entienda que el rechazo es una de las grandes mentiras del mundo diabólico. Es una mentira. Solamente identifique, el rechazo es un síntoma. Levante la mano quien ha podido vivir rechazo en su vida a causa de conocer del Señor. Hemos vivido rechazo. Cuando usted viva el rechazo, cuando usted vea el rechazo, huela y diga, esto es un síntoma de que Dios tiene algo grande que va a hacer con mi vida. Pero usted no se puede ir a pelear con el que con el que el diablo, las tinieblas, porque hay que ponerle nombre al que es, con el que Satanás está usando para que venga el rechazo a su vida. Recuerde que en las personas operan ¿quiénes? Demonios. Nosotros elegimos y tomamos la decisión de que opera el Espíritu Santo, pero hay en muchas otras que operan demonios. Entonces Satanás envía a sus demonios, a sus lacayos, a través de las personas, ¿para qué? Para que corten ese propósito que Dios tiene contigo. Y hay muchos que les llegan esas manifestaciones y pierden el propósito. Pero diga, yo no voy a perder el propósito que Dios tiene conmigo. Yo no lo voy a perder, pero diga, yo tampoco voy a pelear con el que se me va a levantar, porque la palabra dice que mi lucha no es contra carne y sangre. Amén. Mi lucha no es contra, si usted se le levantó el hijo, su lucha no es contra su hijo. Si se levantó el compañero de trabajo, tampoco es contra él. Si se levantó su jefe contra usted, su lucha no es contra él. Si se levantó su esposa, su lucha no es contra ellos. Su lucha es contra las potestades que están operando a través de ellos. Amén. Él quiere oponerse para que en su vida no se manifieste la gloria del Señor. Él solamente quiere eso. Entonces entienda eso. Cuando usted evidencia eso, es simplemente un síntoma para que usted pueda identificar, pueda ver, pueda oler que aquí el diablo quiere hacer algo, quiere cortar el propósito que Dios quiere con usted. Usted necesita entender que Satanás y sus demonios lo odian. Entienda eso, le tienen envidia.
Y el rechazo es el síntoma con el que él se manifiesta. Satanás usó a muchos para que rechazaran a Jesús. ¿De acuerdo de eso? A muchos. ¿Cuánto rechazo vivió Jesús? No solamente de los que le había escogido, de muchos. Mucho rechazo sufrió Jesús, le tocó vivir. Entienda que Dios fue quien le llamó, lo escogió y escribió una agenda eterna con él. Pero también, diga, Dios creó y tiene una agenda eterna conmigo. Solamente uno se creyó eso. Amén. Dios creó y tiene una agenda eterna conmigo, así como lo hizo con Jesús, también lo va a hacer conmigo. ¿Y usted está venciendo con quién? ¿Solo? No vencemos solos. ¿Vencemos con quién? Con Jesús. Jesús nos dio la victoria. Claro, eso está muy claro. Si usted no lo tiene claro, el diablo lo tiene clarísimo. Jesús nos dio la victoria. Él venció por nosotros en la cruz del Calvario, nos dio libertad. Pero ¿sabe que eso usted se lo tiene que recordar todo el tiempo a las tinieblas? Cuando vengan a atacarlo. ¿Por qué ellos van a dejar de atacarlo a usted? No, lo van a atacar todo el tiempo. Pero usted tiene que tener claro eso y recordárselo. No, estás equivocado, conmigo no puede. Recuerda que Jesús venció por mí en la cruz del Calvario. Pero si tú no sabes, si tú desconoces, ¿qué va a pasar contigo? Te va a estar venciendo todo el tiempo. Y nosotros somos los que vencemos juntamente con Cristo. Amén. Satanás va a utilizar el rechazo con personas que están a tu lado. ¿Para qué? ¿Cuál cree que es el objetivo de que Satanás utilice el rechazo con todas estas personas que le mencionaba ahora? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Desanimarlo. Que usted diga, no, yo mejor no peleo con mi mamá, no peleo con mi esposo, no peleo con mi hermano, mejor no, yo prefiero no volver a la iglesia, yo prefiero no congregarme para evitar problemas. ¿Cuántos han dicho eso? Levante la mano. No, yo prefiero no, para evitar líos con mi esposito, yo prefiero quedarme aquí en la casita acompañándolo a él y no tener problemas. O la esposa, porque a veces se levanta la esposa también. O el hijo. No, yo no quiero. Si esto me va a traer problemas, yo no. Eso es mejor quedarnos quieticos. Satanás va a utilizar el rechazo con personas para desanimarlo. Recuerde esto. Recuerde eso. Pero no se preocupe. Si Jesús vivió rechazo, ¿quién es usted y yo para decir, no, tengo que vivir sin rechazo, todo el mundo me tiene que aceptar? Lo vamos a vivir de una u otra forma, lo vamos a vivir. Él lo confunde, le complica la vida para que deje de hacer el bien, para que deje de dar amor, para que deje de ser misericordioso. Él trastorna, su finalidad es trastornar su mente, trastornar su corazón. Él no quiere que usted identifique ese propósito divino que el Señor tiene con usted. Pero usted se va a parar firme, dice, en el nombre de Jesús, hoy me levanto en el poder de la palabra, porque necesito derrotar toda mentira de rechazo. Y hoy usted se tiene que parar firme a derrotar toda la mentira que Satanás quiere colocar en su vida para que usted no avance. Usted tiene que discernir el lugar de su asignación. Tiene que discernir eso. Pídale al Espíritu Santo que le dé discernimiento. En el sitio donde Dios lo siembre, usted allí va a resucitar. Amén. Y usted va a ser un testimonio histórico para el mundo donde se va a ver manifestada la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ser testimonio? Afuera muchos quieren tener fama. Pero la fama es ¿para qué? Para usted enaltecerse usted. No,
¿Cuántos quieren ser testimonios del Señor aquí en la tierra? Y Dios quiere eso para usted. Dios quiere eso para su vida. Los demonios saben el lugar donde Dios se quiere glorificar a través suyo. Ellos tienen ese conocimiento. Ellos tienen claro. Ellos tienen claro qué es encino de Moré para el cielo. Ellos tienen claro eso. ¿Usted qué cree que va a pasar con usted? ¿Lo van a dejar quietico? No, lo van a atacar todo el tiempo. Donde Dios lo va a prosperar, entienda que siempre se van a levantar pleitos, se van a levantar contiendas, se van a levantar rechazos. Siempre se va a presentar esto. Y usted no solamente los va a vivir afuera, muy probablemente Satanás es tan astuto que te puede hacer vivir eso dentro de la misma iglesia. Así que usted sea atento, huela, aprenda a oler cuando el enemigo quiera a veces colocar eso en su hermano. Entiende, no se tome las cosas a pecho. No pelee tampoco con su hermano, menos si no pelea afuera con la gente de afuera, porque Señor no manda eso, mucho menos aquí en la iglesia. Porque a veces pasa, ¿cierto? Hay hermanos que se levantan contra ti, ¿sí? Entienda que no es él. Entienda que todavía en él están operando cositas, pero usted, como es más entendido, entonces usted vence con qué. Si el hermano no le quiere hablar o no le quiere saludar, entonces usted, vamos a vencer, y usted va y lo abraza y le da un beso. Venza. Pero no me miró, entonces yo también le tuerzo los ojos 3 veces. No. Esas actitudes hay que dejarlas, hay que cambiar. Pero usted no la va a vencer es a su forma y con sus comportamientos. A mi forma no lo voy a poder lograr, pero a la manera de Jesús sí. Hay grandes misiones que Dios preparó con su vida, grandes misiones que Dios ha preparado en su casa, con su familia. Hay cosas grandes, muchas cosas grandes que Dios va a hacer con usted, donde Dios lo va a prosperar. Recuerde, se van a levantar los demonios. Se van a levantar. Recuerde siempre esto, se van a levantar. Y esa resistencia que usted va a vivir, momentos de presión, mentiras que le va a tocar enfrentar, la potestad de la mentira, del demonio de mentira, quiere que usted huya del lugar de su asignación. Ellos quieren que huya. ¿No ha notado usted? No, es que cuando no conocía al Señor estaba afuera, todo me fluía. Y ahora que conocí del Señor, mire, ya los negocios se me cayeron un poquito. Si se cae el negocio un poquito, huela. Dígale, hoy tú lo estás haciendo caer, pero mañana el Señor lo va a levantar 1000 veces. Tienes que pararte y vencer. Así que usted, ¿qué tiene que hacer? Rompa todo rechazo. Rompa todo rechazo. Rómpalo. Rómpalo en el nombre de Cristo Jesús. Identifique cuál es el lugar donde Satanás maquina. Normalmente en las relaciones donde va a haber éxito, él ya sabe. Él ya sabe dónde va a haber éxito. Él ya sabe. Y usted tiene que pararse firme, porque él lo va a venir a atacar. Allí el enemigo va a querer activar el rechazo, donde él sabe que va a haber éxito. Diga, él sabe que aquí en Encino de Moré vamos a vivir éxito. Y él va a activar el rechazo. Pero yo ya estoy preparado para recibirlo y para contrarrestar todo ataque que se venga en contra mía. Amén. Rechazo entre esposos, entre hermanos, hermanas, entre personas del ministerio. ¿Está entendiendo lo que el Señor está diciendo hoy en la palabra? ¿Está comprendiendo?
Pero lo está comprendiendo, no es para que termine el servicio y el hermano que no lo miró, no se despidió de usted, entonces usted tampoco no se despidió 3 veces. Porque es que recibimos la palabra y cuando salimos de aquí como el diablo se la roba. Pero eso pasa en otras congregaciones, aquí no. Usted recibe la palabra y usted aguarde esa palabra y aplíquela. Y no es sino que me pase, diga eso, no es sino que mi hermanito no se despide, verá que yo voy hasta lo llevo a la casa. Tenemos que tener la conducta, si hay malas conductas, nosotros tenemos que tener una conducta como si fuera Cristo. ¿Qué haría Cristo? Cristo jamás rechazaría a nadie. Cristo era amor, si su actitud era de amor, ¿por qué nosotros tenemos comportamientos distintos? Entonces muchas veces nos preguntamos por qué tantas cosas no se dan en nuestra vida, no fluyen, no avanzan. ¿Por qué? Porque yo me dejo llevar por las operaciones demoníacas de rechazo. Y en vez de actuar como Cristo actuaría, actúo como Satanás actúa. ¿Con qué? Con el mismo rechazo. Entonces venza el rechazo ¿con qué? Sáquelo de su vida y usted lo vence como si fuera Cristo, con actitudes de amor. Amén. Se necesita gente madura. Mire esto. Se necesita gente madura con capacidad de perdón. ¿Usted hace parte de esa gente madura? Gente madura con capacidad de perdón para superar las batallas que se presentan y que usted puede discernir que su enemigo no es su hermano, ni su hermana, ni su marido. Ese no es su enemigo. Por eso si usted se considera maduro, va a entender eso. Su enemigo no es ninguno de ellos. Su enemigo es lo que está operando en ellos, pero usted ya tiene olfato. Ya tiene la visión de águila para identificar esos ataques. Su verdadero enemigo son las manifestaciones demoníacas que activan esos espíritus de rechazo. Ese es su enemigo. Entonces, cuando usted vea eso, usted diga, aquí está actuando Satanás. Aquí está actuando. Entonces, ¿usted qué va a hacer? Utilice las armas que el Señor le ha dado. Estás vencido por el poder de la palabra. Cristo te venció en la cruz. Tú no tienes poder ni autoridad. Yo soy un hijo, soy una hija del Señor. Es por el poder de la palabra. Por eso es necesario que usted aprenda a discernir las maquinaciones de Satanás. ¿Cuántos están dispuestos a aprender a discernir las maquinaciones de Satanás? ¿Cuántos quieren? Pero no podemos estar adormecidos. No podemos estar, tenemos que dejar de nuestro lado esa actitud reactiva porque somos reactivos. Hasta una más mínima cosa somos reactivos y tenemos que desarraigar eso de nuestra vida, esa reactividad, esa acción-reacción, no. Y nos pasa, porque yo levanto la mano también. Que esta palabra es para mí también. Somos reactivos y eso hay que dejarlo. Y ojalá fuera que nuestra reacción fuera buena. No, tenemos que reaccionar para bien. ¿Cómo tenemos que ser reactivos? Como Cristo lo fue. Pero no, somos reactivos muchas veces asemejando ¿a quién? Los mismos demonios, los ponemos a operar en nosotros. No nos gustan las actitudes de los demás, operaciones demoníacas, y usted responde con una operación demoníaca a través de usted. Eso hay que quitarlo. Nuestra respuesta es como respondería Jesús. Amén. Usted no pelea con fuerza humana, sino que usted pelea contra potestades. Usted pelea contra hechizos, usted pelea contra fuerzas contrarias todo el tiempo. De usted el enemigo sale afuera y usted lo ve por todo lado. Ve sus operaciones y sus manifestaciones demoníacas.
Entienda esto, el rechazo que usted va a vivir es una trampa diabólica. Pero si el Señor le pide a que discierna, es que discierna para que usted no caiga en esa trampa. ¿O usted cree que este mensaje que el Señor le está dando es un mensaje incorrecto? ¿La palabra del Señor da mensajes incorrectos? La palabra del Señor te lleva a hacer siempre lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Dios jamás te va a llevar a que hagas algo equivocado. Pero la palabra que usa Satanás, ¿cuál es? Llevarte a caminos ¿de qué? De destrucción. Yo no quiero destrucción para mi vida. Diga usted, yo tampoco. Yo no lo quiero. Amén. La gloria, entienda esto, la gloria del Señor se va a manifestar en su vida. La gloria del Señor lo va a visitar a usted, lo va a visitar a su casa, lo va a visitar en el lugar donde usted se encuentre. Amén. ¿Cómo derrotamos el rechazo? En un nombre. ¿Sabe cuál es el nombre? El nombre que es sobre todo nombre. Amén. Ese que hoy conmemoramos su resurrección en el nombre de Él. Resucitó por usted y por mí. Venció por usted y por mí. Expuso a las tinieblas. Las colocó en vergüenza. Ese vencedor es el que nosotros tenemos que vencer, el que nosotros tenemos que imitar. Por el poder de la palabra, por el poder de la gracia del Señor que hay en usted. Así que rompa el rechazo, reviente los planes oscuros del mundo diabólico en el nombre de Jesús y por el poder de la gracia del Señor. Mire, el espíritu de rechazo odia la unidad del pueblo. ¿Sabía eso? Él odia la unidad. Y Dios se manifiesta en el poder de la unidad. En el mundo se dice, la gente dice comúnmente, divide y reinarás. ¿Quién divide? El diablo. El diablo siempre quiere causar división, siempre trae el problema. Así que, ¿cómo quiere andar usted? ¿En división o en unión? En unión. En los matrimonios de propósito les pone en pleitos, en celos y en contiendas. ¿Ha visto eso? ¿Cierto que sí? Eso pasa. Si es la persona que usted tiene al lado, la persona que usted escogió, la persona que Dios le colocó, no es la que muchos escogen la que quieren, pero cuando tenemos al lado nuestra persona idónea, nuestro compañero idóneo, pues ¿cómo deben ser nuestros comportamientos? En excelencia. Deben ser buenos, dando ejemplo ¿de qué? De lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Y por qué se tiene que levantar el esposo? ¿Por qué se tiene que levantar la esposa? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Hay alguna razón para que se levante? Entonces entienda que cuando se levante, cuando haya alguna manifestación que no está conforme a lo que dice el Señor en su palabra, entonces usted va a empezar ¿a qué? A ver y a olfatear que ahí hay un espíritu demoníaco de rechazo operando en esa persona, inclusive en personas que dicen conocer la palabra del Señor, de servidores incluso del Señor. Entonces usted, esposo o esposa, le habla a los que conocen de la palabra, identifique porque eso puede pasar en su casa. Pero si eso pasa en su casa y usted se conecta y pone en operación los mismos demonios, ¿qué va a pasar? ¿Será que va a haber manifestaciones del Señor en su vida? No. Cada vez se van ¿a qué? A distanciar más, porque cuando viene una bendición, no nota que en la puerta del horno se quema el pan, viene la bendición y el diablo pone algo para que se caiga. ¿Ha escuchado ese refrán del mundo? En la puerta del horno se quema el pan. Ya está Dios listo para entregar una bendición y llega Satanás y usa cualquiera para que destruya la bendición. ¿Está listo usted para salir de paseo y pone Satanás en alguno
la semillita para que el paseo se dañe. ¿Le ha pasado a usted eso? Pero usted se va a levantar ahorita percibido para que eso no pase. Ah, voy para mi paseo y se me levantó. Dale un abrazo, sí, tiene razón. Dele la razón, porque a veces es mejor darle la razón a la gente y no ponerse a pelear. Si usted se pone a pelear, ¿qué pasa? Agita. Para pelear se necesitan dos, entonces venza, sea percibido, sea entendido. El Señor le está mandando hoy a que actúe ¿con qué? Con sabiduría. No con su sabiduría, sino con la sabiduría del cielo. Y esta palabra es precisamente, la trae el Señor para que usted crezca. ¿Usted siente que ha crecido un poquito más en este tiempo que hemos avanzado? Claro, porque es que crecemos a la forma del Señor, no a nuestra forma. Cuando viva el rechazo, haga una lectura espiritual. Cuando su esposo la rechace o su esposa lo rechace, entonces usted dígale, ven, te hago una lectura. No le va a decir eso. Pero entonces usted, ay, ¿verdad que el Señor dijo que hiciéramos una lectura espiritual? Este está como, amaneció con como dice mi mamá, con el birrete almidonado. Entonces, métase al baño. ¿Esto qué quiere? ¿Esto qué será? Vamos a leer este comportamiento. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Cómo contrarresta eso? Lo contrario a esa actitud que usted vio. Si es una actitud incorrecta de desamor, ¿usted qué hace? Amor. Amén. Entienda que es un síntoma de lo que Dios ha dicho que se va a cumplir con usted. Se va a acordar de esta palabra, ¿cierto? Es un síntoma. Uy, o sea que esto es un síntoma de que algo bueno viene para mí esta semana. Es un síntoma. ¿Ve que el diablo hace las cosas y queda expuesto? Pero usted muchos no lo pueden identificar. ¿Por qué? Porque las mismas operaciones demoníacas están actuando sobre usted. Usted tiene que sacar de usted todas esas operaciones, porque no operamos con lo que opera en el mundo, sino que Cristo es el que está dentro de nosotros y que se mueve a través de nosotros. Usted necesita discernir que esa resistencia llamada rechazo se vence con disciplina, se vence con fuerza, con firmeza y fe. ¿Por medio de qué? De la sangre del Cordero. Amén. Toda persona que tuvo una mala experiencia durante el tiempo de su engendramiento o recibió rechazo en el vientre, esto indica que en esa persona hay un plan de Dios eterno. Ya lo hemos visto, el Señor lo ha enseñado en los domingos anteriores. El rechazo lo vemos manifestado aún antes de la gestación, ¿recuerdan? Los vientres que el diablo decía, no hay esterilidad, no pueden tener. ¿Y qué hizo el Señor? No, en la fuerza y en el poder del Señor, esto yo lo creé y yo lo activo para que ese vientre que es infértil se vuelva fértil. Ya el Señor lo ha enseñado 2 domingos atrás. Amén. Pasó con Abraham y Sara, ya lo vimos. Con Rebeca, esterilidad. Con Raquel, esterilidad. ¿Por qué el diablo operaba allí? Porque sabía que si esta queda en embarazo, queda en estado de gravidez, iba a venir un propósito eterno. Y aún se gestó y hubo la concepción y está el bebé creciendo en la barriga y ahí se presentan situaciones, sí. Si esas situaciones se presentan, o si usted, porque a muchas mujeres incluso les pasa, tal vez escogieron la persona en sus fuerzas y no escogieron la persona que Dios tenía para usted. Y por X o Y situación usted quedó en estado de gravidez. Y el enemigo va a querer venir a bombardearle su cabeza. ¿Para qué? Para que haga lo que muchas mujeres están haciendo hoy, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Vamos a cortar. Y tal vez como su marido la dejó, su amante la dejó, su novio la dejó, entonces el enemigo le pone dardos en su cabeza. ¿Para qué? Para que usted corte y aborte
Usted no sabe qué propósito grande viene allí. Entienda esto. Cuando hay rechazo, hoy usted se va a ir con eso firme en su cabeza. Cuando hay semillas de rechazo, es porque algo grande Dios tiene para usted. Cuando hay semillas de rechazo, ¿ha escuchado mujeres que quieren de pronto cortar que ese bebé que está en su vientre siga? No se alcanzan a imaginar el gran propósito que Dios tiene allí. ¿Cuántos propósitos grandes se fueron? Se perdieron porque la voluntad del hombre hizo lo que no tenía que hacer. Yo no puedo cortar la creación del Señor. Me meto en un lío complejo con eso. No podemos hacer eso. Amén. El enemigo a través del rechazo va a neutralizar con perturbación, con descontrol y con locura para que usted no tenga firmeza y que no tenga carácter y que viva usted sin identidad, porque él lo que quiere es quitarle la identidad. Moisés y Jesús fueron rechazados. Cuando José, recuerden esto, cuando José supo que María estaba embarazada, ¿recuerdan eso? ¿Qué hizo José? La rechazó porque él todavía no había estado con ella. La rechazó. ¿Y qué tuvo que hacer el Señor? Enviar un ángel. ¿Recuerdan lo que dice la palabra? Pero el ángel del Señor se le apareció diciéndole que no la dejara, ya que lo que había en el vientre de María era propósito. ¿Había propósito en el vientre de María? ¿Ve? ¿Quién era? Jesús. Satanás es un ladrón y su herramienta que utiliza poderosa es el rechazo. Por eso el rechazo es un arma de destrucción infernal. Infernal. Así que yo hoy le digo, tenga cuidado con actitudes de rechazo. Tenga cuidado si usted en su vida opera el rechazo. Porque si esto está pasando en su vida, usted está permitiendo que manifestaciones demoníacas estén operando a través de usted. Y si hoy el Señor le está diciendo que el rechazo es una actividad infernal, no se haga cómplice y ni se haga parte de ello. Amén. Satanás te roba la firmeza, te roba el carácter y la seguridad que Dios estableció para tu vida con Él. Los ataques de rechazo son siempre agresivos, son violentos, porque el enemigo los pone contradiciendo el manto y la unción. ¿Qué quiere decir eso el Señor? ¿Cuántas veces usted en la iglesia, aquí no, pero en otras iglesias, las ovejas, los creyentes, los servidores se han levantado contra su autoridad? ¿Cuántas veces? No, es que yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso, como dice una adoración, y la misma palabra lo dice, Jesús lo decía, tengan cuidado con los falsos apóstoles, con los falsos profetas, con los falsos evangelistas, con los falsos maestros, los falsos adoradores. Y todo el mundo afuera, ¡hey! Sí ve que existen falsos, sí, pero también hay falsas ovejas. También hay falsos creyentes. También hay falsos servidores. Así que nunca se levante contra su autoridad. Puede que algo no esté bien. Siempre esos casos, colóqueselos al Señor. Si hay algo que no está bien, para que el Señor redireccione. Pero jamás se tome en sus manos actitudes, no permita que el enemigo obre a través de usted. Permita que el Espíritu Santo de Dios obre en usted. No se tome nada por sus fuerzas, ni en sus manos, porque todo el poder lo tiene el Señor. Así que en Él es que se tiene usted que tomar. Amén.
Este demonio de rechazo se manifestó también en Goliat, ¿recuerda? En contra de David en forma de menosprecio, rechazo y desprecio. ¿Recuerda eso? ¿Qué decía Goliat? Querido pueblo de Israel. ¿Así se manifestaba Goliat? ¿O cómo se manifestaba? Con ofensas, con ofensas, con ofensas, con ofensas. Ofendía al pueblo de Israel y nadie hacía nada. Nadie hacía nada. Porque lo veían a ese gigante. Así es tan potente el rechazo. Es un gigante. Y que todos se sienten como estaba el pueblo. Así. Acuscambado es que se dice así. Con miedo. Esa misma actitud genera el rechazo. Cuando usted es víctima de rechazo, cuando alguien o una manifestación demoníaca opera en una persona contra usted de una u otra forma, usted se siente mal, porque el rechazo no es bueno. ¿O quién se siente bien cuando lo rechazan? No es que nos vamos a sentir bien, porque nadie se puede decir que el rechazo lo hace sentir bien. Pero usted se va a parar como David y usted se va a levantar y le va a decir a Goliat, a ese demonio grande que se le va a levantar, filisteo incircunciso, no te puedes meter contra mi creador. Y como yo tengo la condición de hijo, no te puedes meter tampoco contra mí, pero tienes que levantarte. El entendimiento humano en ese momento indicaba que Goliat era superior. Y así nos pasa a nosotros, vivimos el rechazo y es tan grande que usted pudo haberse llegado a sentir chiquitico ante una semilla de rechazo. Se manifestó con burlas en Goliat, con palabras ofensivas. Y de esa manera en Goliat se activó el espíritu del rechazo. Pero ¿sabe algo? Que el diablo conocía la autoridad espiritual que había dentro de David. ¿Él sabía eso? Él lo sabía. La serpiente antigua, que es el demonio, activó el rechazo, pero David se afirmó en su identidad profética. ¿Qué le habían dicho a David que era? Ya lo habían ungido como rey. Y sabía lo que Dios le había dicho. Y David tomó eso y se levantó, ¿quién? Con la fuerza del Señor. Porque fue por sus fuerzas o fue la fuerza del Señor. ¿Y qué hizo? Mató a Goliat. Así que usted también tiene que levantarse ¿a qué? A cortarle la cabeza a todos los demonios de rechazo que se levanten en su vida. El rechazo siempre ha sido un síntoma maligno. Vamos a Mateo 10:22. Mateo 10:22. Ya no lo había advertido Jesús. Dice la palabra del Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cuántos quieren perseverar hasta el fin? Mire, el rechazo lo va a ver usted en todos los estratos sociales, en todo lado. Ay, es que esto nos rechazan porque se creen de estrato. No, usted en la gente más baja hay el rechazo a montones, todo el tiempo lo vas a ver, en todas las áreas lo vas a ver. Entienda que en todo lugar donde usted sea rechazado, las personas que hagan resistencia o que se active en ellos el rechazo en contra de usted, esas personas en ese lugar lo están necesitando a usted. El que más lo rechaza a usted es el que más lo está necesitando. ¿Sabía eso? Por eso usted tiene que oler el síntoma, ¿cierto? Estudiar la conducta. Pero también el Señor nos dio una palabra. Porque va a haber muchos lugares donde vamos a ir y vamos a recibir rechazo. Pero el Señor no te dijo, no, quédate ahí, sigue siendo rechazado. Dice la palabra en Mateo 10:14. Dice,
Cualquiera que no lo reciba ni oiga sus palabras, al salir de la casa o de esa ciudad sacudan el polvo de sus pies. Chao, no me recibió. Vámonos, que habrá otro que quiera recibir. Amén. No se quede allí. Porque a veces muchas personas, mire lo que usted tiene en su mano y lo que el Señor ha plantado en usted es palabra de bendición, es un tesoro. Hay personas que todavía no están preparadas. Sin embargo, ya el Señor le está mostrando, donde vea rechazo, es ahí donde más te necesitan. Pero ¿qué pasa? Que hay personas que todavía no están preparadas para recibir este tesoro. Pero usted quiere metérselo a trancazos. ¿Sabe qué va a pasar? Cuando usted quiere meter la palabra de Dios a trancazos, ya el Señor le está advirtiendo, no puedes tirar perlas a los cerdos. Y hay muchas personas que tú te vuelves insistente, perdóname, pero te lo voy a decir, te vuelves hasta cansón. Porque es que quieres hacer es tu voluntad y no haces la voluntad del Señor. Queremos predicarle al que nosotros queremos, pero no al que el Señor nos dice. Al que el Señor nos dice, sí le sacamos el cuerpo. Pero queremos es al primo, al vecino que está, es que yo quiero que él conozca, sí, pero todavía Dios no. Entonces vas y recibes es que tropezones, recibes rechazos, pero los recibes, muchos de los rechazos que vas a recibir, los vas a recibir por tu propia cuenta, por tu libre decisión, porque vas a llevar perlas a los cerdos, porque vas a llevar alimento a quien está lleno con sus cosas, está lleno en sus fuerzas, al que está lleno en sus pensamientos. Entiende esto, identifica, discierne, pídele al Espíritu Santo que te muestre quiénes son las personas. No son los que tú quieres, son los que el Señor quiere. Amén. Juan 1, del 11 al 12. Vamos a recordarlo, dice la palabra del Señor, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Amén. Si usted sufre menosprecio, ¿qué tiene que hacer? Levantarse. Levántese. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera huido con el menosprecio? Pregúntese, ¿qué hubiera pasado? ¿Tendrías hoy esa arma poderosa para contrarrestar los ataques del enemigo? No, si Jesús hubiera huido. No podemos huir, tenemos que levantarnos y tener firmeza para derrotar lo que el enemigo quiere plantar sobre nosotros. Su batalla no es humana. Usted va a enfrentar todos los días al diablo y a sus demonios. ¿Usted entiende eso? ¿Tiene claro eso? ¿Tiene claro eso o no? Y si no lo tiene claro, afírmese en eso. Y se lo repito y lo dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra las personas, sino contra potestades, principados, gobernadores de las regiones celestes que actúan ¿en quién? En las personas. Cuando usted huye, usted le entrega la victoria ¿a quién? ¿A Satanás? Entonces no puedes huir. Dios te ha colocado en una asignación con un plan y un propósito. Y usted no es la primera persona que va a ser rechazada. Antes de usted, no solamente Jesús, antes de usted muchos fueron rechazados. Yo no, le diría que millones han sido rechazados. Entonces no nos podemos creer de que es que a mí no me tienen que rechazar. Tranquilo, muchos lo van a rechazar. Muchos lo van a rechazar. David, que fue perseguido, despreciado y rechazado por sus propios hermanos. ¿O no? Sus hermanos lo despreciaban. Y después de que mató a Goliat, ¿qué pasó después de que mató a Goliat? Cuando David llegaba de una guerra, David empezó a ganar muchas guerras.
cuando ya empezó a ejercitar como el comandante de las tropas del rey Saúl. Y la gente gritaba cuando llegaba Saúl al campamento, cuando llegaba David al campamento decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Saúl era el rey, pero David era el comandante de la tropa. Y la gente coreaba, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. ¿Esto qué pasó? Encendió el corazón de Saúl y empezaron las potestades satánicas a operar en Saúl. Y aunque tenía un comandante fuerte, ¿quién quisiera tener un comandante fuerte? Entró un espíritu demoníaco de rechazo y se vino en contra ¿de quién? De David, del que estaba ganando las batallas. ¿Ve cómo opera el demonio? Cuando era algo que era importante para la nación de Israel, estaban fortalecidos y el diablo que vino entró y causó división. Mira, ¿cómo que a ti te claman que tú mataste a 1000 y tu subalterno está matando a 10,000? Eso enloqueció más a Saúl y vino a activarse este espíritu demoníaco de rechazo y empezó a rechazar a David. Las potestades diabólicas de rechazo siempre operan así. Siempre operan así. Quieren causar división, por eso usted tiene que estar entendido. La palabra del Señor te muestra claramente todo lo que ha pasado para que tú no lo repitas. El que no conoce la palabra del Señor está bien, pero tú que la estás conociendo, es para que la apliques, para que la pongas por obra, para que eso no se repita en tu vida. Usted no puede ser un niño, no puede ser un inmaduro, falta de entendimiento, porque hay muchas personas que tienen falta de discernimiento que no perciben la rebelión de los demonios. Usted tiene que aprender a identificar. Aprende a identificar. ¿A usted le ha quedado claro eso? Si alguien se levanta, no es esa persona, no es su marido, no es su hijo, no es su esposa, no es su esposo. Son las operaciones, no es su compañero de trabajo, no es su jefe, no es la gente de afuera. Son las operaciones demoníacas que operan en esas personas. Aún si una gente de afuera se le levanta con usted, vaya y abrácelo. Cambie la actitud usted. Cambie la actitud. Cambia esa actitud reactiva negativa, porque yo puedo tener una actitud reactiva, pero reactiva como Jesús, que es diferente, amén. Esa potestad extraña que resiste su presencia en ciertos lugares, lo que quiere hacer es romper sus relaciones, quiere romper sus relaciones, quiere dañar todo lo que encuentra a su paso. El rechazo es un síntoma que indica que Dios se va a glorificar, que Dios siempre ha ganado, que Dios siempre ha vencido en usted. Entienda eso. Rechazo lo que indica es que usted es el instrumento de Dios para manifestar su gracia, su gloria. Usted es el instrumento de Dios para que Él manifieste su poder, amén. Su avivamiento, sus milagros, las maravillas que va a hacer con usted. El rechazo siempre se ha presentado ¿en quién? En contra de los escogidos del Señor. O sea que hoy usted se lleva claramente, usted como escogido siempre va a vivir rechazo. Pero con la sangre de Cristo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vencer, amén. Damos gloria al Señor por su palabra.